Bien, estamos agradecidos, el local está empezando a cambiar su aspecto, digno de Dios. Si nuestras casas queremos que sean lindas, cuanto más la casa de Dios. Y nuestro Padre Celestial esboza una sonrisa porque ve que tratamos bien lo suyo. Bien, insisto de vuelta, ¿por qué esta insistencia que no es usual? Porque tenemos los caballetes que nos lo prestan y no tenemos que alquilarlo. El alquiler de esos caballetes sale 1.000 y algo de pesos por día. Y lo único que hay que pintar es el fondo, ahí, y quitar estas manchas, nada más. Así que los voluntarios, insisto, con Alejandro. Claro, después de las 5 de la tarde, si no pueden antes, no hay problema. Lo vamos a hacer los que estemos. Pero no, tampoco queremos que sea una carga, que nazca del corazón. Y si trabajan, no importa, está donde tienen que estar, ¿correcto? Simplemente queremos información. Lo otro, nos prestan una pantalla y a propósito se hizo allá un escalón inverso, escondido, porque la pantalla va a ir ahí, la definitiva, con un motor y va a bajarse cuando se necesite. Entonces, con una pantalla prestada vamos a pasar la película el próximo sábado, sí, con el nuevo proyector y con el soporte acá arriba, ya tenemos el cable largo y todo. Vamos a pasar la película, la saga de Left Behind, Dejados Atrás. Vimos el otro día Dejados Atrás 1, ahora vamos a ver Dejados Atrás 2. Y todos los comentarios insisten en que la segunda es mucho mejor que la primera. Corrigieron varios errores, bueno, y es tal cual a la profecía bíblica. Si alguien quiere ponerse en el guión de la película, puede leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 a 14. Puede leer 1 Corintios 15, cuando habla la última parte, dice: en un momento seremos arrebatados. Y en Apocalipsis, cuando habla de los 2 testigos, no hay nada en la película que no esté en la Biblia. Por ahí hay gente echando fuego por la boca. No lo entiendo, pero Dios dice que va a pasar así y el centro de acción va a ser la tierra prometida a Israel. Así que es una película, va a haber, no me acuerdo, ¿cómo es que le dicen en Venezuela a las palomitas de maíz, al popcorn? ¿Cómo? Cotufa. Va a haber cotufa. Ahí está. Cotufa, palomita, popcorn. ¿Qué más? Lleno de paloma, acá sería un lío. No, tenemos el techo nuevo. Paloma no traigan porque sería complicado. Bien. El tema de hoy, vamos a leer mucho. ¿Vos tenés el micrófono, Kenny? Se me cae Toti. Toti es nuestro técnico en sonido. Entonces Toti te dice, te pones esto y vos te lo tenés que poner. Menos mal que no tiene una batería de 8 kilos el teléfono, si no andaría con el micrófono. Se cae esto, ¿cómo se ajusta? ¿No tenés un clip ahí, un clavito no tenés? No. Bien, bueno, Kenny va a estar con el micrófono, vamos a empezar a manejarnos así. Si Dios lo permite, más adelante, eso no implica dinero porque abajo tenemos un montón de puertas de aluminio, marcos de aluminio, vamos a hacer la cabina de sonido allá, para que esté resguardada y para que no distraiga la vista, en este caso Toti o quien esté. Pero cuando les pida leer un versículo, levante la mano y Kenny se los va a alcanzar. Bien, estamos... Kenny, ¿podemos apagar estas luces? Fíjate, porfi. Estamos viendo soteriología. Acuérdese cuando en Lucas 2:11 dice: ¿por qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor? La palabra Salvador ahí es soter y de allí deriva el estudio de la salvación. Bien, gracias, que se vea un poquito más. Bien, dentro del estudio de la salvación tiene muchísimos aspectos. Algunos vimos justificación, santificación, redención,
propiciación, muchísimos. Hemos visto la santificación la última vez, que la santificación del cristiano, que tiene una base, la base de la santificación, o sea, ¿dónde descansa? ¿Por qué decimos que los cristianos somos santos? Por la obra de Cristo perfecta, hecha una vez y para siempre, por la presentación de Cristo ante Dios, eso está en Hebreos 9:24, eso lo vimos el domingo pasado. El domingo pasado parecía un día de Apocalipsis. No había luz, no había agua, estaba todo oscuro. La gente en la calle pasaba mirando. Y así va a ser el Apocalipsis. Encima endemoniados, encima gente maldiciendo, va a ser tremendo. Bien, el fruto de la santificación, tenemos los versículos, solamente los cito. El poder para la santificación, el mandato de la santificación. Por ejemplo, 1 Pedro 1:16, sed pues santos, así como yo soy santo. ¿Quién se acuerda qué era la palabra santo o santificación? Apartado. Acá está el pecado. ¿El cristiano qué hace? El que tiene vida se aparta. ¿Sabe que en nuestro país, en el sur, hay mucha nieve y muchas montañas? Es una zona hermosa. Pero lo interesante es que hay lagos con agua cristalina. Y usted, si se enfoca bien a mirar, va a ver que en la superficie van cortezas, pedacitos de papel, ramitas, todas cosas muertas las lleva la corriente. Pero si enfoca la vista, de golpe va a ver un pececito vivo, nadando en contra de la corriente. Y eso somos los cristianos. Podemos ir en contra de la corriente de este mundo. Y podemos ser santos. ¿Dónde va el ser humano común? ¿Dónde hay pecado? Porque la Biblia dice en Hebreos 11 que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escuche esto, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es lindo. Tomar lo ajeno es lindo. Proverbios dice, el pan comido en oculto es sabroso. Y a nuestra naturaleza le apetece, porque tenemos una naturaleza caída. Pero si hemos recibido a Cristo, tenemos una nueva naturaleza. En algún momento vamos a hablar de las 3 naturalezas dentro de esta serie de estudios de soteriología. Entonces vivimos, coexisten en nosotros 2 naturalezas. La nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo de Dios, y el viejo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre no pide permiso. El viejo hombre desea y toma. El viejo hombre es orgulloso. Pero el nuevo hombre desea la Biblia, no es tonto. La primera vez que hablamos de la palabra santo, aclaramos que ser santo no es ser tonto. Perdonen la expresión si les suena duro. Ser santo no es ser aburrido. Es preciosa la risa. La risa es un don de Dios. Y en el cielo nos vamos a reír, pero no hilarantemente, descontroladamente. Va a haber situaciones en medio de los discípulos y los apóstoles y el Señor y en las comidas. Seguro que había chascarrillos, cuestiones de risa. No eran con falta de respeto. Eran chistes blanquitos, se dicen acá, no chistes verdes. Bien, el mandato de la santificación, sed pues santo. ¿Qué está diciendo? Acá está el pecado, el que tiene nueva vida, como el pescado puede ir en contra de la corriente. El que no tiene nueva vida, ¿qué hace? El pecado no tiene poder para resistirlo. Pero la nueva vida en Cristo te hace que te apartes, apartados del pecado. Bien. Los tiempos de la santificación es instantánea o posicional. Eso lo vimos el otro día. Cuando recibo a Cristo, soy santo. Y esto lo vimos en 1 Corintios. Corintios es una iglesia donde tenía varios problemas, desórdenes de dones. Algunos se había acostado con la mujer de su padre. Estaban en divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas. Había unos problemas bárbaros que corrige el apóstol Pablo en esa carta.
Y sin embargo le escribe, en la salutación les dice, a los santificados en Cristo. Nosotros recibimos a Cristo, pero nuestra naturaleza no se erradicó todavía. Dice, un día seremos transformados, pero mientras estemos bajo el sol con este cuerpo, vamos a luchar con las miserias del pecado. El salmista David, Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Nacemos con una inclinación natural a desobedecer a Dios. Pero cuando recibimos a Cristo, tenemos un nuevo apetito. Algo sucedió adentro. Vino a morar el Espíritu Santo de Dios y podemos experimentar la santidad. La santidad completa o final, ¿cuándo va a ser? Cuando estemos en gloria en la casa de Cristo. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Acá tenemos gente, Sara, ¿dónde estás? Sara tiene documento de Honduras. Vicky tiene documento de Venezuela. René de Argentina. Carlito de Colombia. De España. Tenemos Uruguay. Tenemos distintos documentos que representan distintos países y distintas nacionalidades, pero todos nosotros tenemos un mismo documento, ciudadanos del cielo. Y la Biblia dice, le daré un nombre nuevo. Vivamos acorde no al documento terrenal, sino al documento celestial, que se vea la nueva vida en Cristo, así como ese pececito va en contra de la corriente, diciendo no a lo malo. El santo que hace se aparta. El avisado ve el mal, dice Proverbios, y se esconde. Bien. René, contento, tengo documento Chaco. Chaco es una provincia. Yo tenía documentos de Formosa hasta hace poco. Bien. Vamos hoy, domingo 23 de junio, vamos a leer dentro de soteriología el perdón. Repasé eso un poquito porque algunos no estuvieron el domingo pasado. 3 palabras hebreas. Pregunto, por ahí uno quiere comunicar y está comunicando mal. ¿Les interesa que ponga palabras en el original? Levante la mano. ¿A alguien le interesa? Bien, porque si no la sacaba, sinceramente, les daba otra. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo. En el Nuevo Testamento, griego. En el hebreo, en el Antiguo Testamento tiene algunas palabras en arameo, lo dije anoche, que son las zamponias, por ejemplo, los instrumentos musicales que se nombran en el libro del profeta Daniel. Ahora, está la Septuaginta, la Biblia de los 70, es una Biblia que fue escrita tanto Antiguo y Nuevo Testamento, traducida al griego, pero tomado de los manuscritos originales. Los manuscritos originales del Antiguo Testamento son neta, pura, exclusivamente hebreo. Nuevo Testamento es todo griego, es más, griego koiné. Dios me dio el privilegio de poder estudiar griego en un seminario. El griego koiné es el griego común, es el griego de la gente popular. Decir popular no es mala palabra. Lo popular, el populismo es malo. Popular es lo que pulula por el pueblo. Entonces, el griego que lo podía comprender todo, hasta un rey como hasta un campesino. ¿Correcto? Entonces, 3 palabras en el Antiguo Testamento para la palabra perdón. Somos perdonados. Somos perdonados. Perdonados. Es bellísimo esto. La palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento para perdón es kafar. Cuando ustedes lean la P y la H juntitas, por una cuestión de estructura gramatical, suena F. Kafar. Y no es solo en el hebreo, es en toda transliteración, que es otro tema que no tiene sentido. NASA. NASA no está hablando de la investigación aeroespacial de Estados Unidos. NASA quiere decir
Pecado llevado aparte. Entonces, cuando alguien les pregunta, ¿me das una definición? ¿Me explicás qué es el perdón? La palabra perdón quiere decir el pecado llevado aparte. O sea que el pecado, cuando Pablo escribe, dice, el pecado que mora en mí, la culpa del pecado fue llevada aparte en la persona de Cristo, y Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Así que si el pecado nos condenaba y ese pecado fue llevado aparte en Cristo, ¿cómo estamos ahora? Perdonados, santificados, libertados. Podemos cantar, libre soy. Sí, Señor, las cadenas del pecado. ¿Cómo es que dice? La cadena del pecado me quitó. Libre soy, libre soy. Ahora, el problema, dice el apóstol Pablo, no os hagáis, pues, otra vez esclavos del pecado. Podemos ser esclavos del pecado. Mire, donde vivía en la ciudad de Zárate, a la vuelta, a una cuadra, vivían 3 sobrinos míos. Mi hermano con la esposa y 3 sobrinos míos. Y a mí me da pena ver pajaritos encerrados. Y ellos, como hobby, tenían una jaula grande y tenían un montón de pajaritos. Entonces, yo ya trabajaba en una fábrica y les digo, bueno, el tío les va a comprar los pajaritos. Así que venían mis sobrinos 2 veces por semana con una jaula y me traían 3 a 5 pajaritos. Y era mi placer, vuelen libres, ir al jardín de mamá y abrir y se iban los pajaritos. ¡Qué placer! Hice así como 2 meses seguidos, hasta que un día miro un pajarito, ¡epa! Le vi la cabecita negra. El otro lo vi medio anaranjadito. Bueno, lo dejamos libre. Vuelvo a la semana siguiente a comprarle los pajaritos. Otra vez anaranjadito, cabecita negra. ¡Epa! Y un día les digo, muchachos, están engañando al tío, ¿eh? Y se miran, ya se delataron. ¿Por qué? Me están vendiendo los mismos pájaros. Esos pájaros estaban tan acostumbrados a estar encerrados que cuando se los libertaba en un lugar, instintivamente volvían a la jaula. No conocían otra vida más que la jaula. Y así mis sobrinos me estafaron. Varias semanas. Pero, ¿qué lección? Estamos para volar, para ser libres. ¿Por qué mirar lo ajeno? ¿Por qué embarrar nuestra mente con lo sucio? Lutero, el gran Lutero, dijo, se los dije la otra vez, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor del árbol, sí que hagan nido. Usted y yo, ninguno de nosotros mortales, en derredor del globo terráqueo, podemos evitar malos pensamientos. ¿Tiene malos pensamientos? Bienvenido al club. Pero si tiene vida nueva en Cristo, puede memorizar textos y en ese momento decir, Señor, quiero pensar puramente. Y ganar la batalla de la mente. Y Pablo escribe a los Filipenses capítulo 4, versículo 8, sabiendo dónde se libra la gran batalla, donde se gesta la victoria, en la mente. Y dice, en esto pensad, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea algo digno de alabanza, y no me acuerdo más. En esto pensad. Y debemos pensar, y se va a asombrar, porque va a pasar el día y va a tener una mente limpia. ¿Por qué? Porque tiene Biblia. Entonces, hermanos, nuestro deber es memorizar textos, y textos que tengan que ver con nuestras debilidades. Si de los hombres las debilidades son los ojos, les recomiendo un texto, Job 31:1, que dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría de mirar a una virgen? Entonces, cuando viene la naturaleza pecaminosa a querer mirar a una dama, el Espíritu Santo trae ahí el texto bíblico y uno pone la voluntad comprometida al Señor y mira para otro lado. Esto lo dije una vez y conviene que lo repita. Hay 3 clases de miradas, ¿se acuerdan? Con la C. La primera es una mirada que no podemos evitar, la mirada casual.
vos estás manejando, parás en un semáforo y pasa una señorita bonita. No se puede evitar. Es una mirada casual. O vas a la caja de un supermercado y hay una bonita. O estás en un avión, la azafata. ¿Vieron que no ponen azafata fea en el avión? No hay cotorras, diría el porteño. Siempre chicas bonitas. Entonces, vos estás ahí, señor, ¿qué desea tomar? Y mirás, ¡wow! Bonita. Entonces, no podés evitar. No. Eso es ridículo, no existe. Y ese es el concepto de los monjes del Tíbet y del Himalaya. Irse allá arriba para no pecar. Pero donde vamos va a estar nuestro pecado. Isaías dice, mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, esa mirada casual no la podemos evitar. Podemos evitar la siguiente mirada, que es la mirada constante. La mirada casual le abre la puerta a la mirada constante. O sea, yo voluntariamente volteo y miro. Ahí ya abrimos la puerta a la tercera mirada corrupta. Ya pecamos, nos metimos en el barro del pecado, perdimos la comunión con Dios. Tenemos que reconocer que hemos desobedecido un principio y dejamos de ser santos. Entonces, perdón es para vivirlo, para disfrutarlo, para gozarse. Solo aquel que ha experimentado la carga del pecado experimenta el gozo de la salvación. Recuerdo, y algunos no están, y es ilustrativo, estaba dado vuelta, como se dice, por la droga, un poeta guatemalteco. Viene un cristiano, un hombre que evangelizaba siempre, se acerca y le testifica de Cristo. Y ese hombre, por el toque de la palabra, recibe a Cristo. Y por un acto de Dios quedó lúcido. Esa tarde escribe una canción. ¿Sabe qué dice la letra? A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Es una letra que lo cantó creo que Marcos Witt en su momento. Y está, si ustedes lo ponen, porque lo puse en Google para confirmar si era verdad lo que había escuchado. Y está. Poeta guatemalteco escribe canción cristiana y clamé con el alma a Jesús. Ese hombre vivió una vida después de haber experimentado el perdón. Al que más ama, al que más se le perdona es el que más ama. A veces jugamos con el pecado porque no sabemos cuánto hemos sido perdonados. El pecado es llevado aparte. El pecado, la palabra perdón quiere decir cubrir. Bien, despedir. Levítico salach es otra palabra hebrea que quiere decir despedir. Léalo en su casa, Levítico 4, eso lo leímos el domingo pasado. Es cuando el sumo sacerdote ponía la mano sobre un becerro, oraba, lo degollaba, pero también había otro becerro que lo largaban al desierto. Y esa acción de orar sobre los dos becerros y despedirlo ejemplifica hoy el perdón. Un becerro librado. Nosotros somos librados de la culpa del pecado. Bien. El origen del perdón. ¿Dónde tiene el origen del perdón? Por favor, alguien que lea este bello salmo. Si no lo descubrió, gócese con este hermoso salmo. Levante la mano. ¿Quién lo va a leer? Salmo 130, versos 3 y 4. A ver, le dan el micrófono. ¿Quién lo lee? Jimmy. Ahí tenemos voz de locutor, escuchen. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias, Toti. Toti que te... Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie delante de ti? Y agrega, como si fuera poco, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermano, Dios te perdonó. Recibiste a Cristo, sos perdonado. No vivas como alguien que no nació de nuevo.
Viví esa vida nueva en Cristo y vas a encontrar el gozo. Pregunto, ¿una canoa partida al medio funciona? Pregunto, ¿una persona que pone un pie en una canoa y un pie en otra, avanza? No, con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios, siempre vas a ser infeliz y no vas a avanzar ni en el mundo ni en la vida cristiana. Tenés que tomar una decisión. Y la Biblia siempre habla de decisión. Josué 24 dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Decisión. He decidido seguir a Cristo, hay un bello coro. Yo sé a quién he creído, dijo Pablo. Decisión. Y Dios está buscando cristianos que tomen decisión. Estamos temporalmente, ¿cuánto aquí? 70, 80, 90, 100, 130 años. Me fui. Varios años. Y tenemos todo ese tiempo para sembrar en la eternidad. Bien. El origen del perdón. Pero en ti hay perdón. El origen del perdón es Dios mismo. Efesios 4:32. ¿Quién lee? Y Hechos 10, 39 a 42. Efesios 4:32. ¿Quién lee? A ver. ¿Quién lee Efesios 4:32? Ahí está. Vicky. ¿Quién lee Hechos 10, 39 a 42? ¿Quién lo busca? Hechos 10, 39 a 42. La señora Marieta. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate que dice, antes sed benignos, misericordiosos unos con otros, así como, o sea, coloco un ejemplo. El APEN, cuando pudimos hacer los cursos del APEN, Liga de Argentina de Pro Evangelización del Niño, LIPEN se llama en otros países, ellos tienen una muletilla, así como. A los chicos dice que hay que decirles, así como la Biblia dice esto, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. El así como. Y ahí dice, así como Cristo les perdonó, así como deben perdonar a otros. Entonces, hermanos, el que no perdona no entendió el perdón de Cristo. El que no perdona vuelve a lo que Cristo dijo cuando estaba en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, Hechos 10, 39, 42. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué debían testificar? Que Dios es el que ha puesto a Cristo por juez de vivos y muertos, y que predicasen arrepentimiento y perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. Bien, seguimos rapidito. Entonces, el origen del perdón es Dios mismo. La gracia de Dios es la que también. El origen del perdón es el sacrificio de Cristo. La gracia de Dios, el sacrificio de Cristo. Note esta definición. El resultado del perdón es la siguiente: quitada la culpa del pecador que cree en Jesucristo como su Salvador personal, Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Cuando yo recibí a Cristo, Dios quitó la condena de mi pecado. Es quitada la culpa del pecador que cree en Jesucristo como su Salvador. Eso es perdón. Es quitada la culpa del pecador que cree en Jesucristo como Salvador. Alguien pregunta, ¿qué es perdón? Es quitada la culpa del pecador que cree en Jesucristo como su Salvador personal. Un pastor decía así, la repetición de un mismo concepto genera un recuerdo de ese concepto enunciado. Bien,
Este texto es fundamental leerlo. Por favor, Hebreos 9, el 11, 14, y luego sí, las 3 parábolas griegas del Nuevo Testamento para concluir. ¿Qué dice, por favor, Hebreos 9, 11, 14? Hebreos 9, 11, 14. ¿Quién lo lee? Sin miedo, Hebreos 9, 11, 14. Hola, ¿hay alguien aquí? Lo cual es Hebreos 9, del 11, ¿no? Sí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo entró en el lugar donde se ofrecían becerros, entró en el cielo mismo para ofrecerse por nosotros ante Dios, y dice bien clarito que limpió nuestras conciencias de obras muertas. Hermanos, cuando no teníamos a Cristo, Dios y nosotros sabemos lo que hicimos. Bueno, la sangre de Cristo llegó hasta allí y limpió todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, no es, digamos, así porque sí. Limpió nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué sí me las limpió? Dice ahí. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sabe? Salvación es lo que Dios hizo por nosotros. Servicio es lo que yo hago por Él. Dice la Biblia que Él limpió nuestra conciencia de obras muertas para que le sirvamos. Dios está buscando servidores. Dios está buscando adoradores. Juan 4:24. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El orden es adoración. ¿Se acuerdan ese hombre leproso que vino y se postró a los pies? Esa mujer que le habían echado 7 demonios, vino y trajo un perfume carísimo, 1 año de salario. Se postró a los pies. Gente que le adore porque ha experimentado perdón. Pregunto, ¿cuánto hace que no te arrodillas y experimentas el gozo de haberle dicho a Dios, gracias porque me perdonaste? ¿Nos hace bien? ¿Nos hace bien? Gracias a Dios porque soy perdonado. Y las 3 palabras griegas para perdón, rapidito, está en Lucas 13:12. Léalo, por favor, alguien, rapidito. Lucas 13:12 es la palabra apolúo en griego. Lucas 13:12. ¿Quién lo lee? Dale, Benjamín. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. La vio, la llamó y le dijo apolúo en griego. ¿Qué quiere decir? Librar, echar, despedir. Libró, echó, despidió la enfermedad. Ese poder lo tiene Dios. Y eso es don de sanidad en su máxima expresión. Don de sanidad no es hacer circo. Don de sanidad es el poder de la palabra y la enfermedad huye. Y ese don lo tuvo Cristo. Hay gente que lucra con eso, hermanos, pero ese es otro tema. Cuidado. Fuimos a visitar a una señora con 4 hijos que tenía los pies tullidos en silla de ruedas y no dejaba de llorar, porque fue una campaña donde le prometieron sanidad. Y volvió con doble culpa, volvió con los pies tullidos, enfermos, y con la culpa de no haber tenido fe para salvarse, para sanarse. Le dijeron, usted porque no tiene fe. ¿Sabe? Cuando Dios quiere sana,
Dios no es sordo, no hay que gritarle. Dios si quiere te sana y listo, ya, es Dios. Y gloria a Él porque Él sana y lo ha hecho. Y lo hará con quien quiera. Entonces, perdón es librar, echar, despedir, libre de tu enfermedad. Esa es la idea de perdón. Colosenses 2:13, por favor. Otra definición de perdón. Ya vamos terminando. Y otro que busque Hebreos 9:22. ¿Qué dice? Sí. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿A quién está dirigido este texto? Y a vosotros. ¿Y a quién está dirigido hoy? Fue escrito primariamente hacia la iglesia de Colosas, pero hoy ¿a quién está dirigido? A mí. Cada uno tiene que decir a mí. Dice, y a vosotros, ¿qué hizo? Perdonándonos nuestros pecados. ¡Guau! Estábamos muertos y ahora estamos perdonados. Y uno puede saludarse, ¿cómo estás? Perdonado. Estoy libre. ¿Se imagina tener una deuda de $150.000 y estás afligido porque te van a llevar preso, te van a quitar lo poco que tenés y de golpe suena el teléfono y dice del otro lado, fulano de tal, sí, yo soy. ¿Usted tiene la deuda de $150.000? Sí, tengo la deuda de $150.000. Bueno, quiero decirle que soy el abogado del dueño de la fábrica tal y él una vez al año le hace bien a una persona. Esta vez le tocó a usted y él pagó toda la deuda de los $150.000. Se cae el celular, se para el bobo, se para el tiempo. Y sería caer quebrantado, Señor. Ir y decirle, Señor, no tengo más que decirle gracias. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que pinte? ¿Que barra? ¿Que baile? ¿Qué quiere? Bueno, eso hizo Dios, hermanos. Contigo y conmigo. No existe más un señor discute con la esposa y le pide perdón. Y a los 3 minutos se muere de un infarto y se va al cielo. Esto es una fábula. Cuando llega al cielo, está Cristo resucitado, Cristo ahí en el cielo. Dice, uy, Señor, justo ahora me vengo a morir. ¿Qué pasó? Dice. Y acabo de discutir con mi señora. ¿Y qué, no le pediste perdón? Le dice el Señor. Sí, pero justo que me discutí, me muero y aparezco acá. Habiéndole, dice, ¿no le pediste perdón? Sí, bueno, acá ya no existe más nada. Eso sucede cuando pedimos perdón a Dios. Se borra, Isaías dice, deshice como niebla tus rebeliones. Pero cuando las confiesas, hay que confesar, hermanos. Hay que apartarse, hay que ser santo. Y concluimos con Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y nos vamos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El autor a los Hebreos está citando la ley, el culto levítico. Y dice, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión es llevar a otra parte. Bueno, el profeta dice, eché tus pecados a lo profundo del mar. Allá están nuestros pecados. Figurativamente, es una imagen verbal. Echó los pecados a lo profundo del mar. Y encima es como que si hubiese un cartelito, prohibido pescar pecado. Porque es tan profundo que no lo vamos a poder encontrar. Ahora,
somos perdonados. Yo no sé si ha sido mi oración llevar en nuestra mente y corazón, que nuestro espíritu nos lo haga entender, que somos perdonados. ¿Qué es perdón? Es quitar la culpa. La culpa de nuestros pecados ha sido quitada. Estaba hablando por teléfono con Marcelo Mariani, que venía a la iglesia, y siento un ruido, y después una moto que pone cambio. Brum, brum, brum. Le quitaron el teléfono. No le perdonaron el teléfono. Bueno, esa es la idea, quitar. Tuve la oportunidad de conocer el Instituto Teológico de Paraguay. El hermano era asesor del presidente Stroessner. Stroessner durante 24 años estuvo siendo dictador en Paraguay. Era cristiano, hablaba en griego, hablaba en francés, don Reinaldo de Cut La Rosa. Pude conocer a su viuda, fue un privilegio tremendo. Él escribió el Nuevo Testamento del guaraní, del griego al guaraní. Yoparé Piyahu se escribe. Y cuando en la ONU se tenía que dar el voto para que Israel sea nación en el año 1948, Stroessner, que tenía su canciller en la ONU, ¿a quién llama? A don Reinaldo de Cut La Rosa. Dice, don Reinaldo, ¿qué opina usted de esta decisión? Dice, no le voy a decir nada, simplemente le voy a decir lo que dice Hebreos, Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Israel pasó a ser nación con el voto de Paraguay. ¿Y sabe que Argentina no le dio el voto? No sé si sabían eso. Pésima decisión de personas ciegas. Hay un libro que se lo recomiendo, no es un libro para profundizar doctrinalmente, pero sí es un libro para enriquecer el alma. Se llama En aguas refrescantes. ¿Alguien lo conoce a ese libro? Ese libro tiene muchísimas historias enriquecedoras. Ahora salió el tomo 2. Tuve la oportunidad, me lo regalaron. Pero en ese libro, para concluir este tema del perdón, viene en Norteamérica, viene un joven nervioso viajando en el bus y una señora lo ve nervioso viajando, ¿no? Viajando y con un sobrecito en la mano y con su mochilita y miraba el sobrecito y la señora, en un momento que bajan a una gasolinería, le dice, joven, te noto muy nervioso. Dice, ¿qué es lo que te pasa? Dice, es que acabo de salir de la cárcel. Dice, hice algo malo y estuve casi 2 años en prisión. Y quiero mostrarle a mis familiares que les pedí perdón, porque le escribí un montón de cartas, hice copias para que sepan que estoy arrepentido. Quiero que mi familia me reciba de vuelta. Dice, quiero el perdón de ellos. Subieron al bus, dice, y le pedí una señal. Ah, dice, ¿y qué señal? Dice, nosotros saliendo, cuando dobla el bus, se ve un árbol grande. Y les pedí que en el árbol grande me cuelguen un papel blanco. Si yo veo el papel blanco, voy a bajar porque sé que mi familia me perdonó. Pero si yo no veo el papel blanco en el árbol grande, voy a tener que seguir. Y no sé cómo va a ser mi vida sin mi familia, sin mis hermanos y mis padres. Así que estoy ansioso por llegar porque quiero ver si pusieron el papel blanco en el árbol. Llegó al pueblo, va doblando la curva, aparecen las casas y de golpe se ve un árbol que desde arriba, desde la cima de la copa hasta el tronco, estaba todo envuelto de papel blanco. La familia le dijo, te recibimos, te perdonamos. Y hermano, eso somos tú y yo, perdonados.
No vuelvas a ensuciarte. Vive como santo y vas a hacer la diferencia en tu mundo. No vayas al chiquero, porque tu Padre no vive en el chiquero. Tu Padre vive en el cielo.